Bueno, a continuación vamos a saludar al doctor Víctor Hugo Gómez Yepes, quien abordará el tema Los límites a la tecnología, una mirada ética al tecnoceno. El doctor Víctor es doctor en filosofía, magíster en desarrollo profesional en filosofía y es un investigador incansable. Entonces lo puede ser que si le hacemos una búsqueda, eh, van a encontrar esa información de él. El profe es docente en instituciones de educación superior, conferencista sobre temas asociados a fenómenos sociales del mundo presente, como la ciencia y la tecnología, ética, bioética, humanismo y cultura contemporánea. Pero, doctor Víctor, regáleme unos minutos que vamos a dar un video, como esperando que sea el espacio para que usted se pueda conectar. Entonces, bueno, vamos a proyectar un video que también es de interés institucional. Doctor Víctor, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pregunto, ¿me escucha bien? Muy bien, doctor, lo estamos escuchando muy bien. Bueno, Vamos a ver con la perfecto. cámara. Muy buena imagen. Bueno, señor, yo voy a proyectar desde acá. Bueno, una feliz tarde para todos. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a los organizadores del evento, por supuesto, a las autoridades de la Universidad Unis Remington por la generosa invitación para compartir con ustedes algunos puntos de vista, algunos planteamientos que espero sean de alguna utilidad para enriquecer este evento de tan alto nivel. He disfrutado enormemente las ponencias que he podido pues, escuchar y seguir a lo largo del día de hoy. Entonces reitero mi gratitud a los organizadores, a la universidad y a todo el público que está conectado eh, para seguir como las reflexiones, las propuestas que formula esta universidad como un gran aporte, no solamente para la misma universidad, también para toda la sociedad. Yo creo que estamos como transitando por una época de profundos cambios promovidos por la tecnología y me parece muy interesante que la universidad se sume a una reflexión desde la visión humanista sobre la necesidad de entender la tecnología, no solo desde la parte de la ingeniería, desde la cultura material, sino también desde el componente humanista en general. Y básicamente la propuesta que yo quiero desarrollar tiene que ver con una mirada ética a lo que está sucediendo con la tecnología. La propuesta que yo tengo para compartirles entonces consiste en hablar un poco sobre, como un elemento introductorio, una distinción que hace uno de los historiadores de la tecnología más importante de todos los tiempos, el norteamericano Lewis Mumford. Mumford entendió la tecnología y yo creo que el pensamiento de este pensador de mediados del siglo pasado sigue completamente vigente. En este momento de nuestra historia, cuando el chat GPT, yo creo que le generó un aporte enorme a la humanidad y es que hizo que la gente no experta en temas de tecnología se interesara por los impactos en muchos niveles de la tecnología. La tecnología ha tenido una historia tan antigua como la del ser humano. La Doctor mayoría, Víctor, señor, ¿será que maximiza la presentación? ¿la qué, perdón? La Ah, la, maximiza, la sí, pone señor. en modo Sí, sí, presentación. sí, Exacto. sí. Bueno, ahora sí. Sí, confirmado. Muchas gracias. Listo.
Bueno, señores, muchas gracias. Bueno, yo les decía que la tecnología es tan antigua como el ser humano y alrededor de esa tesis hay un consenso. La mayoría de los estudiosos del fenómeno de la tecnología, desde muchas disciplinas, digamos, han logrado entender que el ser humano sin tecnología no es humano. O sea, la tecnología y el hombre están absolutamente relacionados. Entonces, la tecnología, a pesar de que tiene pues una historia tan antigua como la del ser humano, las reflexiones sobre la tecnología son muy recientes. Uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos ha sido el surgimiento del chat GPT, el chat GPT, que ha logrado despertar un interés mundial por, digamos, todas las capas de la sociedad. Cuando el chat surge el año pasado y hoy tiene un desarrollo pues absolutamente exponencial, hay una cantidad de preocupaciones, expectativas, pero también la gente que tiene grandes, digamos, como entusiasmos por todo lo que puede hacer el chat, sus aplicaciones en medicina, en el tema del empleo. Yo no voy a hablar del chat, simplemente quería ilustrar como un elemento introductorio lo que está generando el chat a nivel mundial. Es decir, hay mucha gente, inclusive algunos grandes desarrolladores tecnológicos, que están pidiendo que la tecnología, este tipo de inteligencia artificial sea intervenida. Hay algunos que están pidiendo que sea eliminada. Hay algunos que sostienen que la tecnología en este momento de la historia tiene casi que vida propia y detenerla es imposible. Pero yo particularmente creo que lo que está sucediendo es muy positivo porque desde el siglo pasado, más o menos desde los años 30 del siglo XX, se han hecho algunos esfuerzos importantes por hacer un proceso de difusión para que la sociedad se entere, que la sociedad se apropie, pero particularmente la sociedad se interese por los temas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esos esfuerzos que están materializados en una cantidad de escuelas, por ejemplo, la escuela de Edimburgo, la escuela muy famosa a nivel mundial de ciencia, tecnología, sociedad, la escuela o el pensamiento Scott, control social de la ciencia y la tecnología, un movimiento muy potente que surgió en Países Bajos, han tenido una penetración, digamos, relativamente importante. Las Naciones Unidas, hacia el año 2000, vienen impulsando un programa que todos los días crece un poco, pero no ha tenido tampoco la contundencia suficiente sobre la necesidad de que la gente común y corriente, la gente de a pie, la gente que no es experta en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, o el pensamiento desde la filosofía de la técnica o la sociología de la tecnología, se interesen por esos temas. Entonces al chat GPT hay que abonarle que mucha gente está leyendo, está pensando, asistiendo a conferencias, asistiendo a eventos. La Uniremington ya hace alrededor de unos 15 o 20 días, en cabeza del señor rector, organizaron un evento, el cual yo tuve pues el honor de participar, y era precisamente para hablar sobre la inteligencia artificial y la empleabilidad. La participación fue masiva. La gente que hizo preguntas, la gente que intervino fue pues muy nutrida la participación. Entonces, lo que yo quiero decir, como para establecer un preámbulo de lo que quiero plantear en el espacio que me corresponde, es que hoy la tecnología ha tenido unos avances tan importantes y la gente anda, digamos, con tanto interés por entender lo que puede hacer la tecnología, que hoy en las ciencias humanas y sociales tienen una gran responsabilidad y es hacer aportes y reflexiones para clarificar aquello que la gente está tratando de entender, es decir, la tecnología es buena, la tecnología es mala. Varias de las ponencias de este maravilloso evento han girado alrededor de esas temáticas y yo quiero aportar también como algunos elementos para contribuir a esta discusión. En ese sentido,
Entonces, la tecnología, como la comprendió Lewis Mumford, yo repito, uno de los pensadores con más claridad conceptual sobre el tema de lo tecnológico, a mediados del siglo pasado, él planteó un asunto que hoy vuelve a tener una gran vigencia. Lewis Mumford separó la tecnología y la dividió en dos grandes campos. Él dijo, la tecnología puede ser humanista, es decir, democrática. Eso quiere decir que las tecnologías democráticas y humanistas son aquellas que están en función de exaltar las cualidades humanas, del medio natural, de la naturaleza, del medio ambiente. Las tecnologías humanistas y democráticas son aquellas que nos sirven para estimular la reflexión, para comprender el mundo, para crear un sentido de comunidad colectiva, para buscar el bien común, para reconocer y potenciar las características del arte. Pero también, dice nuestro pensador en varios de sus libros, El hombre y la máquina, La ciudad en la historia, El mito de la máquina, una cantidad de obras muy importantes que yo invito a quienes no conocen a Lewis Mumford que lo exploren, porque la verdad es que los grandes estudiosos de hoy, autores consagrados, reconocen como la gran capacidad que tuvo Lewis Mumford para entender en una época con unas tecnologías muy limitadas si se compara con lo que está sucediendo hoy para hacer ese tipo de pronósticos tan absolutamente claros. Entonces vale la pena volver a examinar el pensamiento de este gran autor norteamericano. Mumford entonces hace una distinción y dice, mira, hay dos formas de entender la tecnología. La tecnología no es un elemento de una sola vía. Y hay tecnologías que están en función de hacer que el hombre, que el ser humano, que la naturaleza sean cada vez más grandes, más importantes y de potenciar todos los valores que hay alrededor de ello. Pero la otra cara de la moneda consiste en aquellas tecnologías que se llaman tecnologías eh, ingenieriles o tecnologías autoritarias. Él, a modo de ejemplo, se sirve de las pirámides de Egipto y cuenta que son tecnologías que fueron construidas para exaltar una persona o para exaltar un imperio, pero que significó la esclavitud de muchas personas, que significó un gran esfuerzo económico con base en los impuestos que pagaba la gente, simplemente para exaltar la figura de una familia o la figura de un imperio. Entonces las tecnologías autoritarias son aquellas que, a diferencia de las humanistas, lo que buscan básicamente es la concentración del poder. Hoy, cuando estamos en medio de un desarrollo tecnológico, más de la mano de los sectores privados que públicos, entonces vemos que hay un puñado de empresas a nivel mundial que son las que están liderando los grandes avances, desarrollos e innovaciones tecnológicas. Para el ciudadano común eso posiblemente no signifique nada, pero para una reflexión, digamos, política, biopolítica, ética, social y moral, sí tiene mucho de importante, porque las tecnologías y las ciencias que están en manos de sectores privados muchas veces dejan de investigar cosas muy importantes para la humanidad porque el interés de una gran empresa no es investigar aquello que no le genere ingresos, recursos monetarios. Entonces hay alguna serie de cosas, de fenómenos sociales, naturales y ambientales que se tienen que investigar. Y si la ciencia está en manos y si la tecnología está solo en manos de esas grandes empresas y ellos no lo investigan, entonces la humanidad va a quedar demasiado expuesta, como quedó absolutamente claro con el COVID-19, que ya estaba advertido por una cantidad de científicos desde hacía por lo menos 7 años antes del COVID, una amenaza latente de una pandemia, como efectivamente se materializó, pero que no les prestaron atención porque cada empresa decía, es que eso no me corresponde a mí. Luego descubrimos que los costos del COVID
y los impactos económicos fueron, digamos, una gran catástrofe económica para toda la humanidad, pero para algunos países pobres en particular, que llegaron a unos niveles de pauperización bastante lamentables. Entonces, las tecnologías que se debaten entre autoritarias y tecnologías humanistas, este enfoque hoy es de un gran rendimiento para efectos de investigación. Es decir, cuando hoy uno ve todo lo que se está desarrollando alrededor de tecnologías como la inteligencia artificial, y no se puede simplemente plantear lo bueno y lo malo y hacer como argumentaciones en función de saber si va a acabar con empleos, si el chat GPT, la inteligencia artificial, más adelante van a adquirir, por ejemplo, autonomía, que la inteligencia artificial puede ser más inteligente que la humana, o también algo pues, que hasta hace algún tiempo era un asunto simplemente de ciencia ficción, y era entender que la inteligencia mecánica, ingenieril o la inteligencia artificial podría tener algún control sobre los seres humanos. Hoy, pues ya la pregunta no es tan fácil de responder porque cada vez los desarrollos de la tecnología nos dejan sorprendidos. Entonces, en este sentido, es bastante importante pues entender y asumir que la tecnología hoy tiene unos desarrollos tan vertiginosos, tan veloces, y se está metiendo en una serie de campos inéditos que antes no había tocado, que es necesario hacer una reflexión muy profunda sobre la tecnología. Algunos autores consideran en estos tiempos del siglo XXI, en el año 2023, que si no le ponemos freno a algunos desarrollos tecnológicos, posiblemente nos vamos a tener que arrepentir en un futuro muy, muy lejano. El tema de la tecnología en ese sentido invita a que hagamos unas reflexiones en la era tecnológica, en la era de la inteligencia artificial, en el mundo del chat GPT, que haya una gran preocupación desde la investigación, no solamente por hacer equipos más veloces, más eficientes, equipos mucho más sofisticados, máquinas que se conecten entre ellas, Internet de las cosas, sino que adicionalmente hoy yo creo que el tema fundamental de la tecnología desde la orilla de las humanidades y las ciencias sociales tiene que ser necesariamente una reflexión ética sobre lo que está sucediendo con la tecnología, y es lo que yo quiero no solamente exponer, sino también defender. Entonces lanzo como mi propuesta argumentativa, y es la necesidad de entender una época hipertecnologizada a través de un discurso que tiene que estar a la altura de esta época hipertecnologizada, y es la ética. Y ahora hacían algunas orientaciones alrededor de si es la ética, si es la bioética, y para mí la distinción me parece muy interesante, pero yo pienso que las dos consideraciones son muy importantes. Es decir, quienes estén interesados en la tecnología desde el punto de vista de la ética está muy bien, que les quieran abordar desde el punto de vista de la bioética. Me parece que también hay una serie de cosas muy necesarias para pensar. Entonces, como núcleo central de lo que yo quiero exponer, es una invitación a pensar la era tecnológica, pero desde los presupuestos de la ética. Yo pienso que no se trata simplemente de pensar en discursos apocalípticos, hacer argumentaciones en función de entender que podemos estar de cara al fin del mundo. Ese no puede ser el argumento. Pienso que la idea de la ética es invitarnos a construir una buena vida, es decir, a que todos vivamos bien, a que todos tengamos unos tejidos sociales lo suficientemente fuertes para que la existencia de cada persona en el planeta Tierra sea gratificante. Y en ese sentido, la ética, desde los griegos con Aristóteles y Platón a hoy, es una invitación para que la vida sea una vida buena. Y la tecnología no puede convertirse en una amenaza ni para el ser humano ni para la naturaleza,
y tampoco se puede permitir que socave esos ideales de buena vida, como ya lo había planteado en la Ética Nicómaco Aristóteles. Entonces, ya, digamos, con el núcleo temático expuesto, paso a desarrollar el argumento que de una manera ya sintética expuse para darle como consistencia a lo que acabo de decir. El tecnoceno es un argumento que surge hace relativamente poco tiempo. Se hace muy visible a nivel internacional, primero en América Latina, de la mano de la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Flavia Costa, y tecnoceno significa, es un concepto que recoge la cultura que estamos viviendo hoy, mediada por una fuerte relación entre el ser humano y los artefactos. Yo creo que todos sabemos la importancia que tiene la tecnología en nuestra vida, la manera en que estamos expuestos a las redes sociales, la necesidad que tenemos todos los días de usar una cantidad de artefactos electrónicos y todo yo creo que hemos experimentado cuando falla Internet, cuando no hay WhatsApp, cuando tenemos algún problema con algún elemento tecnológico de uso diario, cómo eso nos genera algún tipo de alteración significativa en la vida. Entonces, el tecnoceno es una expresión que recoge, digamos, la forma de vida del hombre contemporáneo. El tecnoceno quiere decir que es una cultura donde la tecnología es la base de nuestra vida. Antes, una persona salía de su casa y se necesitaba llamar, se tenía que aproximar a un teléfono público. Luego aparecieron los beepers, pero hoy la tecnología ha hecho que la tecnología sea portable, es decir, nosotros llevamos aparatos de un nivel de complejidad en ingeniería muy sofisticado en nuestros bolsillos y que la tecnología en un celular represente la posibilidad de realizar muchas actividades en el día a día. Eso se naturalizó, se volvió una cosa obvia, pero es que antes, cuando no existían los celulares, no existía Internet y no existían esas convergencias tecnológicas, la vida era una cosa muy distinta. Yo no estoy diciendo que mejor o peor, pero hoy la tecnología la tenemos a la mano y con un celular podemos hacer muchísimas cosas, desde comprobar la veracidad de la información, el estado del clima y 20.000 cosas más. Entonces el tecnoceno es un argumento bastante interesante que nos propone entender cómo la cultura del hombre contemporáneo, lo que estamos viviendo justo hoy, es una cultura donde la tecnología juega un papel fundamental, desde que nos levantamos hasta que hacemos las últimas actividades en el día. La mayoría de los seres humanos en países ricos, de clase media y pobres, la mayoría de la gente tiene una mediación tecnológica muy importante a lo largo de todo el día. No se trata solamente de navegar por Internet, hay una cantidad de elementos tecnológicos que hacen parte de la vida cotidiana. Entonces el tecnoceno, de alguna manera, lo que hace es visibilizar ese fenómeno de nuestra vida, de nuestra existencia, a través de elementos tecnológicos. Lo que está pasando también, de alguna manera, con los avances de la inteligencia artificial, lo que hacen, por ejemplo, en el Tecnológico de Massachusetts, o lo que están haciendo en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, es incorporar algunos elementos de tecnología para que los celulares puedan leer una radiografía y ya no solamente los sofisticados aparatos que hay en un hospital, sino que una persona con un nivel mediano de formación en lectura de este tipo de cosas pueda saber los resultados de un examen médico. Entonces, cada vez la tecnología se involucra en más componentes de la vida y es exactamente lo que propone el Tecnoceno. El Tecnoceno da cuenta de una tecnocultura. La cultura nuestra no es una cultura seca. La nuestra es una cultura que está atravesada de una manera muy potente por lo tecnológico. Nosotros somos dependientes de energías, de combustibles fósiles, nosotros somos dependientes de Internet, nosotros somos dependientes de una cantidad de elementos tecnológicos. Cuando uno está consumiendo un alimento, está bebiendo algo, cuando utilizamos el grifo de nuestra casa para sacar agua, el mundo de hoy es un mundo completamente tecnologizado. También el Tecnoceno da cuenta
de un fenómeno que se ha hecho muy importante y es la aceleración tecnológica. Antes, un cambio de una generación tecnológica a otra requería de años, pero ahora la tecnología avanza a una velocidad tan grande que muchas veces la transformación de algo de tecnología, un aparato para hacerse mejor, más eficiente, consumir menos energía, ya no requiere años, sino muchas veces meses. Y ya vemos, por ejemplo, con el mismo caso que yo planteaba al comenzar esta intervención, como el chat GPT hizo su aparición triunfal en la escena mundial finalizando en 2022 y sin finalizar el 2023, el chat GPT ya tiene unos avances y unos progresos bastante significativos. Entonces, hay algunas comparaciones gráficas que permiten entender cómo en cuestión de meses una tecnología evoluciona de una manera vertiginosa. La dromología es una expresión de un filósofo italiano llamado Paul Virilio, francés, perdón, y plantea Paul Virilio cómo la velocidad se convirtió en un factor clave en nuestras vidas. Hay algunos análisis muy interesantes sobre cómo la velocidad se convirtió en un componente demoledor de la vida contemporánea. Por ejemplo, un filósofo coreano-alemán llamado Byung-Chul Han, que estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído, por lo menos lo han escuchado. Él hace una apología a la vida lenta, a una vida más tranquila. Acaba de publicar un libro sobre el tema de la meditación, la propuesta de que la vida sea un poco más quieta. Y es que dromología significa lo que experimentamos todos los días, que todos los días hacemos más cosas y tenemos que desarrollar más actividades, el tiempo nos rinde menos. Entonces, la dromología es una categoría que da cuenta de alguna manera de estos tiempos y sobre todo de nuestras vidas súper aceleradas. Hay países donde hay preocupaciones muy grandes porque la gente ha adquirido mayor calidad de vida en algunos aspectos, pero la gente se infarta con más facilidad por las grandes preocupaciones porque el tiempo no le alcanza para hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, otra vez volvemos al tema de las dos dimensiones de la tecnología. La tecnología es un elemento que le permite que su vida sea buena, o la tecnología se convirtió en una amenaza para su salud física, cardiovascular y efectivamente también para la salud mental. Entonces, la dromología es un concepto que amasa básicamente esa idea y propone que los nuestros son tiempos súper acelerados, que vivimos a un ritmo vertiginoso y que eso, como lo dice Byung-Chul Han, está cobrando factura a mucha gente a nivel mundial. El fenómeno de la tecnología, cuando hablamos del tecnoceno, pasamos también a un fenómeno muy evidente, algo que todos podemos comprobar, que es que la tecnología hoy es individual, es decir, cada quien tiene su teléfono, el PC, computador portátil personal. Antes, en otra época, en las casas existía un televisor para toda la familia. Ahora, pues por el tema de la hipertecnologización, cada quien tiene su televisor, cada quien está conectado desde su computadora, Netflix o a cualquier otra plataforma de streaming. Entonces, el hiperindividualismo, que la palabra hiper ya quiere decir que pasamos a una escala superior de individualismo, y es uno de los asuntos, digamos, que más se ha hecho evidente en los últimos tiempos, sobre todo en algunos países. Pero yo también lo constato, por ejemplo, con la red de personas con las que frecuento, y es que ya en algunas oportunidades uno tiene que pedir primero permiso por WhatsApp y preguntarle a una persona, ¿te puedo llamar? Cuando uno simplemente antes llamaba y le contestaban o no, pero ahora hay que pedir permiso para llamar. Entonces el hiperindividualismo es un fenómeno que se ha acelerado y la tecnología no es responsable del todo, pero sí tiene un porcentaje muy importante en ese fenómeno. El hecho de que las pantallas cada vez sean más individuales, ese es un aporte para bien o para mal del tecnoceno, o sea, de esta cultura tecnológica que estamos viviendo.
También en ese mismo sentido, con todos los fenómenos que nosotros conocemos muy bien en el mundo actual, asociados, por ejemplo, a la cultura de la obsolescencia programada, entonces ha surgido una sociedad en los últimos tiempos de hiperconsumo. Los planteamientos apuntan a que tenemos un mundo con recursos limitados, pero estamos explotando como si fueran ilimitados. Es decir, vamos a necesitar en algún tiempo alrededor de 4 planetas Tierra para poder satisfacer las demandas de un solo planeta. Pues una cosa que la X no despeja y que se hace desde el punto de vista ético muy complejo de entender si asumimos la categoría del ser humano como un animal racional. Cuando entendemos, por ejemplo, la dimensión de lo que pasa en términos ambientales por la mano humana, entonces es cuando uno dice el hiperconsumo es algo que se salió de control, porque estamos contaminando demasiado, porque hay ríos que tienen más mercurio que peces, porque hay islas de plásticos, en fin. También la tecnología y esta cultura del tecnoceno nos ha hecho inmediatistas, nos ha hecho que todo sea ya. Antes la vida tenía unas pausas y un estudiante tenía que ir a la biblioteca, reservar un libro, una revista. Tenía que tener, digamos, como unos ritmos que demandaban tener cierto nivel de paciencia. Yo no estoy diciendo que sea malo Wikipedia, que uno pueda acceder inmediatamente a Google académico y a consultar un montón de cosas. Ya no hay que hacer fila en la biblioteca de la universidad, ni en ninguna biblioteca pública. La información está a la mano, pero el inmediatismo también hace que seamos una cultura que se irrite más fácil, que pensamos que todo es como la comida rápida que se prepara al instante. Y otra vez, hay una cantidad de movimientos en el mundo que hoy están tratando de volver a hacer la vida no lenta, porque volvernos al siglo XIX es imposible y qué pereza, pero la idea es como tratar de no llegar a los extremos, ni una vida tan lenta, pero tampoco ese inmediatismo que todo lo queremos ya y que todo se puede realizar instantáneamente. Ese fenómeno del inmediatismo está generando unas secuelas en salud mental, sobre todo en la población de adolescentes del mundo, porque hay cosas que en la vida no se pueden hacer al instante, que requieren tiempo, que requieren esfuerzo. El buen vino, el resultado final para uno calificarlo como un vino es porque ha tenido un proceso de añejamiento. Los mejores quesos también necesitan meterse meses a unas cuevas y dejar que la humedad haga su trabajo para poder degustar vinos y quesos madurados. Entonces, nos hemos acostumbrado a que todo es a la velocidad de Wikipedia y a la velocidad de Internet, pero resulta de que la vida real no todo es así. Entonces, eso también nos ha generado algunas dificultades. El tema de la distalidad, que cada vez hay más claridades en las investigaciones sobre por qué tantos adolescentes en el mundo tienen problemas de salud mental, depresión, y desafortunadamente todos los días se escuchan más noticias sobre suicidios, intentos de suicidios o unos estados muy profundos de desequilibrios psiquiátricos. Y es porque desde la antropología se ha entendido que el ser humano es social, es decir, los lazos y los vínculos con los otros son fundamentales. Pero si conectamos varias de las cosas dichas hasta el momento, por ejemplo, el tema del individualismo, hace que una persona tenga una perspectiva de la vida muy cerrada y no tenga ese núcleo de apoyo que significa los amigos o la familia. Parecen temas clásicos, muy conservadores, pero resulta de que en el siglo XXI se convirtieron en temas esenciales. Entonces hay países en Estados Unidos, ayer la noticia es la cantidad de niños y preadolescentes que están muriendo por suicidio, por el uso de armas, y hay una gran preocupación en ese país por ese tipo de temas. Eso da cuenta
de que la distalidad, es decir, estamos muy conectados a través de instrumentos tecnológicos, pero muy distantes humanamente. Entonces, la ética hoy hace un llamado a eso. Y la preocupación en el mundo cada vez se hace mayor por las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que si no fuera por esas estadísticas, yo creo que la preocupación sería como menos escalonada. Es decir, hoy se le está prestando más atención porque todos los días se reportan más casos de este tipo de fenómenos. Entonces, la distalidad es estar conectados, pero distantes. Entonces, cada vez tenemos más amigos virtuales, más reuniones virtuales, y la humanidad ha entrado en una etapa muy compleja que requiere, como lo voy a decir ya para cerrar al final, un giro importante en este sentido. Eso no quiere decir que vamos a acabar con la tecnología, pero a darle una mirada mucho más ética y una mirada. Doctor Víctor, doctor Víctor, hola, doctor Víctor, aló, doctor Víctor, Yo creo no, que ahora es, sí. ahora sí, yo no sé qué pasó. Yo, pues la verdad, no activé absolutamente nada. ¿Me confirman si se ve la diapositiva? La de Eric No, no no, se no, ve. no sé. Se, se perdió la diapositiva. Sí, correcto. Ya sí lo estamos escuchando. Hubo un momento de pausa, pero Bueno, ya volvió. y la diapositiva quedó, yo me imagino que acá. Sí, Bueno, correcto. Estaba listo. cerrando esa parte. Ah, bueno, señor, entonces lo que se perdió fue muy poco. Bueno, Sí. esto se llama que la tecnología tiene vida propia y hace literalmente algunas jugadas que uno no quiere. Bueno, este filósofo francés que se llama Eric Sadan, él plantea cómo en alguno de sus libros, él dice la tecnología está orientando a la humanidad, es decir, se está perdiendo el sentido de la libertad, es decir, una persona hoy no es que lo estén, digamos, como acorralando para que tome decisiones o no las tome, sino que la tecnología nos apabulla de tal manera, por ejemplo, lo que sucede con las plataformas que básicamente nos están diciendo cuál es la decisión que tenemos que tomar. En Doctor términos por... Víctor, Hola, me disculpa, ¿usted podría maximizar la presentación? Es tan amable. sí, señor. Listo, perfecto. ¿Me confirma? Muchísimas gracias. Bueno, señor. Entonces, lo que nos dice Eric Sadan, él plantea que la libertad del mundo de hoy no es que haya el panóptico que planteaba el filósofo Michel Foucault, sino que hoy es un asunto de, mire, hay tantas opciones para que usted navegue en Internet, pero lo importante es que compre, lo importante es que usted esté navegando, lo importante es que usted esté conectado siempre, siempre a las redes, y es lo que de alguna manera las investigaciones plantean ahora. El tecnomanismo, cuando hablamos de tecnoceno, como resumen, estamos planteando una cultura donde la tecnología y sobre todo las tecnologías de la cuarta revolución se convirtieron en un asunto vital, un asunto que conecta la vida, que atraviesa la vida, y sin tecnologías digitales sería imposible vivir hoy, por lo menos haría la vida muy distinta como la conocemos ahora. Si el concepto de tecnoceno dice que tenemos una cultura donde la base y la estructura de nuestra vida es lo tecnológico, el tecnohumanismo da un paso más adelante. El concepto de tecnohumanismo, que alguna vez conversábamos en una conversación muy interesante con el doctor Alejandro, el rector de la Unión Remington, y él hizo un ejercicio bastante importante de rastrear algunos conceptos asociados a tecnohumanismo y profundizó bastante bien en la idea a través del chat GPT. El humanismo fue siempre un movimiento centrado en entender la importancia del ser humano.
Los humanistas siempre decían que el ser humano es lo más importante, no hay poderes políticos, religiosos o económicos que estén sobre lo más importante que es el sentido de lo humano. Las visiones humanistas del Renacimiento, a través del arte y a través de otra cantidad de expresiones, buscaban fundamentalmente potenciar al ser humano. Es decir, el hombre es la columna vertebral de la historia, de los tiempos. Bueno, y ahora, cuando hablamos de tecnohumanismo, la idea es cómo hay un movimiento muy fuerte a nivel internacional, por ejemplo, promovido financieramente por Elon Musk, la Universidad de Oxford en Inglaterra, que plantean cómo es necesario que haya una visión humanista, pero aprovechando todos los desarrollos y los despliegues tecnológicos del mundo actual. En ese sentido dicen que el cuerpo, que ha sido pues como clave, como reflexión a lo largo de toda la historia, en la Universidad de Oxford hay algunos pensadores de un centro de investigación muy poderoso, sobre todo con unas fuentes de financiación muy importantes. Ellos dicen que el cuerpo se convirtió en un estorbo y que es necesario empezar a dar un paso adelante para entender una cultura sin cuerpo, es decir, una especie de ser humano inorgánico, y cómo empezar a concentrar nuestros pensamientos en aparatos para poder prescindir de cuerpos que son tan frágiles y vulnerables. El argumento de ellos es, el hombre está expuesto al Alzheimer, al Parkinson, al cáncer, muertes prematuras que no las desea nadie. Entonces la propuesta de ellos es, en un abanico muy amplio de reflexiones, cómo generar una cultura humanista, pero completamente atornillada a la tecnología. Entonces, si estamos viviendo una era digital, una era de alta tecnología, de la cuarta revolución, ¿cómo hacer que ese fenómeno atraviese nuestras vidas? Es decir, que ya no seamos seres humanos, sino tecnohumanos, que ya tengamos más como ese sueño de Mary Shelley con Frankenstein, donde la tecnología nos permita vivir fisiológicamente de otra manera. En ese orden de ideas plantean, por ejemplo, un movimiento muy fuerte, que yo sé que a algunos países europeos, pero sobre todo en Estados Unidos, le han dado mucha potencia en los últimos tiempos, y es el tema del biohacking. El tema del biohacking es todos los aparatos electrónicos, muchos de ellos, cómo me pueden servir para potenciar algunas deficiencias orgánicas que tengo yo, o no necesariamente deficiencias, sino que yo quiero tener un mayor rendimiento corporal, por ejemplo, tener mejores desplazamientos, tener más velocidad, poder ver un poco mejor. Entonces el biohacking es, la palabra técnicamente significa biología de garaje, y hay una cantidad de gente que está haciendo experimentos, algunos con unos resultados, digamos, aceptables, pero hay un montón de personas que han muerto porque se están instalando componentes electrónicos dentro de su cuerpo y eso les afecta a funciones vitales y finalmente están muriendo. Están haciendo experimentos como alterar las funciones de la sangre, los riñones. Entonces el biohacking hace parte de todo este concepto que en este momento está desarrollándose con alguna potencia a nivel mundial, y es el tecnohumanismo, es decir, cómo la tecnología puede servirnos para ser humanamente distintos, orgánicamente distintos. Eh, de la mano de lo que acabo de plantear, surge Elon Musk. Él apoya con unos fondos muy generosos el Centro de Mejoramiento Humano de la Universidad de Oxford. Los científicos de Oxford, de ese centro, ellos, por ejemplo, como Nick Bostrom, que es un hombre muy cercano a Elon Musk, ellos plantean que llegó la hora de liberarnos del cuerpo y pensar seres inorgánicos, seres humanos inmateriales, donde lo más importante sea alojar el pensamiento en máquinas que no sean tan vulnerables como el cuerpo. Entonces, de la mano de estos argumentos,
El también señor Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink. Vienen haciendo experimentos en cerdos y en miquitos, implantándoles la moneda que ustedes ven en la diapositiva en el cerebro, con unos resultados, la verdad, asombrosos. Por ejemplo, hay un cerdo que tiene un implante de este aparato en su cerebro y el cerdo obedece órdenes, juega videojuegos y el cerdito gana los videojuegos. Es decir, poner a un cerdo al pie de una pantalla para que se concentre y gane un videojuego es ya de por sí una proeza. Y esta empresa lo ha logrado. Hace justamente 2 meses, el gobierno norteamericano le concedió la autorización para que empiece a hacer los estudios en cerebros humanos. Es decir, la promesa que hace Neuralink y la empresa de Elon Musk, las personas que tengan alguna dificultad para ver, caminar o hablar, y se les implante este aparato electrónico en su cerebro, las personas van a poder recobrar la vista, los que no ven, el habla, los que no hablan, o la movilidad, quienes tengan algún problema de movilidad. Entonces, todo eso hace parte de este movimiento tan amplio que se puede llamar tecnohumanismo, poshumanismo, transhumanismo, y que está incrustado dentro de toda la filosofía del tecnoceno, es decir, cómo la tecnología nos está cambiando por completo nuestra forma de ver el mundo, de comunicarnos, de relacionarnos con nosotros, de pensar, de actuar, de trabajar, pero también, con lo que acabamos de ver, la gran propuesta es cómo la tecnología nos está cambiando también a nosotros mismos. El objetivo de la tecnología toda la historia fue transformar el entorno, lo que hay afuera, hacer un puente, la Torre Eiffel, fabricar aviones, pero ahora la idea de la tecnología es una reingeniería humana. Bueno, hay una profesora de la Universidad de Harvard, ella es filósofa y trabaja con la Facultad de Psicología de esta prestigiosa universidad norteamericana. La profesora Susana Schwab tiene un libro, desafortunadamente es muy extenso, son casi 800 páginas, pero es un libro que vale la pena porque es de los trabajos más serios que se han realizado en los últimos tiempos sobre estos fenómenos. Y lo que plantea sobre el tecnoceno, sobre la era tecnológica, la profesora Susana Schwab, en su libro La era del capitalismo de vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Ella de frente plantea que todo lo que se está haciendo en tecnología por Facebook, Meta, lo que está haciendo Elon Musk y todas las grandes empresas de tecnología es un control a través de la vigilancia tecnológica. Una pequeña distinción muy breve. Antes Foucault entendía que la idea de la política era tener un control a través de los panópticos, es decir, dispositivos arquitectónicos como un salón de clase. Los estudiantes están en la parte de atrás, el profesor al frente, para poder visualizar que no vayan a estar haciendo alguna trampa. También los médicos, cuando van a vigilar a los pacientes, saber que todo esté funcionando, entonces hay una disposición de las camas en un hospital, eso es un panóptico. Pero ahora con todas las herramientas tecnológicas ya pasamos del panóptico al vanóptico, que es una vigilancia líquida, es decir, cuando yo averiguo cuánto vale una hamburguesa, cuando navego por Google y pregunto cuánto me vale un InDriver, un servicio de taxi, entonces yo estoy dejando trazabilidad y esta es una investigación muy poderosa que hace la profesora Susana Schwab y yo lo que básicamente quiero decir es que es una gran advertencia sobre lo que puede pasar si la tecnología se desarrolla sin ningún tipo de control. A ella la invitaron los de Facebook para ser parte de un comité de ética, pero ella renunció muy poco tiempo después y ella dice, eso es simplemente una cortina de humo. Lo que quieren es mostrar que tienen un comité de ética, pero quieren seguir haciendo exactamente lo mismo, es decir, sacando información de las personas, manipulando la información, comercializando la información. Esta profesora de la Universidad de Nueva York, que se llama Virginia Eubanks, tiene un libro muy importante que se llama La automatización de la desigualdad, y ella cuenta cómo el tema de, por ejemplo, las entrevistas laborales en Estados Unidos, hay empresas que contratan
a una empresa de ingeniería de software y le dice, mire, yo quiero seleccionar personal, pero que la inteligencia artificial deseche personas latinas, africanas, mujeres en embarazo. Entonces, ella lo que plantea es que la salud, la educación, los sistemas de empleo, cuando la tecnología se utiliza, como lo decía Lewis Mumford, como tecnologías autoritarias o tecnologías ingenieriles, es para beneficiar a una empresa, pero no a la humanidad. Entonces yo también quiero recomendar el libro de la profesora Virginia Eubanks, La automatización de la desigualdad. Para avanzar, porque el tiempo corre, el antropoceno, también es muy importante entender la necesidad de pensar éticamente todo lo que está sucediendo con la tecnología. Y yo creo que todos los días se decanta con más claridad que los problemas del medio ambiente no son problemas, no son temas ni apocalípticos, ni tampoco son teorías conspirativas. Lo que hemos visto en los incendios voraces en Canadá, Portugal, España, los aguaceros furibundos en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Entonces la tecnología también tiene algo que ver en términos de responsabilidad frente a lo que está sucediendo con el medio ambiente. Es decir, medio ambiente cada vez más deteriorado. El ser humano creó una nueva cultura geológica, una nueva etapa geológica a través de la basura, los desechos, la contaminación. Ciudad de México, desde el punto de vista de la contaminación, es un horror. Vivir allá es muy complejo. La cantidad de problemas respiratorios, una cosa muy difícil. Cómo estamos acabando el Amazonas. Entonces, el concepto del tecnoceno, del antropoceno, significa, de la mano de sus creadores, cómo el ser humano creó una era geológica, pero con su impacto negativo sobre el medio ambiente. Nunca antes en la historia la Tierra había ocurrido que una especie se convirtiera en una fuerza planetaria que además fuera consciente de ellos. Nosotros somos conscientes de que tenemos un acto de responsabilidad muy grande sobre el deterioro del medio ambiente. Eso es lo que dice la UNESCO y la Fundación WWF. Aquí está una deforestación del Amazonas. También un concepto que yo muy rápidamente quiero plantear es el tema del capitaloceno. Hay algunos autores de Países Bajos, de Inglaterra, México, de la UNAM, que ellos dicen, mire, la responsabilidad del medio ambiente no es del ser humano, es de algunas corporaciones muy poderosas, pero ¿qué culpa va a tener gente pobre de países latinoamericanos o africanos? No, eso no es un asunto tan esparcido por el mundo. La responsabilidad tiene que ver fundamentalmente con empresas. Por ejemplo, aquí hay una diapositiva que muestra las prendas mal fabricadas, los desechos de producción de empresas de ropa americanas o empresas europeas, y la basura se la llevan para un país como Chile a contaminar los ríos y a la gente, pero también los desechos electrónicos que tiran en África. Entonces, ese es el concepto de capitaloceno. Bueno, la tesis de Moore es que la naturaleza la entendimos como recursos baratos, el desarrollo tecnológico es lo más importante sobre cualquier otra cosa, y tenemos una metafísica dualista. El hombre es un ser pensante y la naturaleza un instrumento para nuestro bienestar, y eso hoy desafortunadamente nos está pasando factura. Hay algunos elementos importantes agenciados al concepto del tecnoceno, del capitaloceno, perdón, que son las grandes mineras, el plástico de un solo uso, la agricultura industrial y el tema de la ganadería. National Geographic nos muestra una figura muy, digamos, lamentable, y es cómo los mares se están convirtiendo en plástico, y en algún momento va a haber más plástico que peces en los mares. Yo quiero pasar a la última parte y hablemos un poco sobre una mirada ética al tecnoceno. Y quiero plantear básicamente de una manera muy breve tres temas. El primero es la ética, que está estructurada sobre tres grandes asuntos desde la antigüedad hasta hoy, obviamente con variaciones importantes y aportes que se van enriqueciendo con el paso del tiempo. Pero la ética, cuando hablamos de el tecnoceno, lo podemos establecer relacionando de la siguiente manera. Primero, la ética dice, el objetivo de la ética es el cuidado de sí.
Es decir, una persona tiene que procurarse cuidado a través de la alimentación, el deporte, tener una vida buena. La ética dice una persona se tiene que cuidar formándose intelectualmente, eso lo dijo Platón, lo dijo Aristóteles, lo repitió San Agustín, Kant, en fin, la historia de la ética ha reconocido que uno de los mayores baluartes de la vida del ser humano es el cuidado que una persona se tenga que generar a sí misma. Entonces, la ética es una propuesta para poder afrontar el tecnoceno, el cuidado del otro. Eso se entiende como la política. Y la propuesta del cuidado del otro es cómo crear una política para el capitaloceno, es decir, para una cultura que está arrasando los recursos naturales. Y finalmente, el cuidado de lo otro o crear un humanismo para el tecnoceno, es decir, cómo proteger el medio ambiente de los intereses, digamos, como ilegítimos de algunas empresas o de algunos seres humanos. Yo les quiero recomendar sobre este tema de la ética para establecer una frontera entre los desarrollos tan avanzados de la tecnología y la descompensación ética de hoy, es decir, los niveles de infelicidad, de soledad, el suicidio de tanta gente joven. Entonces hay una profesora de origen escandinavo que en este libro, que es muy importante, plantea cómo estamos viviendo el ciclo de la soledad. Y el planteamiento de ella es cómo recuperar los vínculos humanos en un mundo tan dividido. Aquí hay una propuesta muy interesante y es lo que yo, de una manera muy sintética, quiero proponer sobre la ética del cuidado de sí. Cómo hacer que el ser humano se vuelva a preocupar por sí mismo, que no estemos tan preocupados por el consumo, sino que nos preocupemos más por enriquecer nuestra propia vida. Es decir, cómo hacer de la tecnología un elemento para una tecnología humanista o democrática, pero no que amenace nuestra vida. Quiero recomendar también un libro que es el resultado de la investigación más antigua de la humanidad. Son 84 años continuos de investigación por la Universidad de Harvard, un libro que se llama Una buena vida. Y yo les quiero resumir el libro. Ellos hicieron un trabajo comparando muchas formas de vida a lo largo de 84 años. La investigación sigue vigente hoy, pero este libro dice que la buena vida, la gente que tiene la mejor forma de vida, no es la que tiene un Ferrari, un avión, sino la gente que tiene vínculos humanos fuertes y sobre todo muy nutritivos. Cuando la gente encuentra, la gente construye lazos humanos fuertes, ellos dicen, esa es la gente que mejor vive. Han examinado personas muy ricas, gente muy pobre, y ellos dicen, el factor para una buena vida no es lo económico, sino tener unos lazos humanos fuertes y poderosos. El cuidado del otro, en la política, un libro que yo quiero recomendar de la profesora norteamericana Elizabeth Losch. Ella dice que la democracia del selfie, es decir, la polarización que se está generando en el mundo de hoy, es un gran riesgo para la democracia. Ella dice que la democracia se puede acabar con hechos como los que vimos en el Capitolio de Estados Unidos, el ataque que hicieron en el gobierno de Trump. Y la propuesta de la profesora Elizabeth Losch es necesario repensar la democracia porque está absolutamente amenazada, profundamente amenazada por los temas de lo visceral del ser humano en política, más que lo racional, es cómo nos están manipulando las emociones. Creo que hay una recomendación de un clásico para volver a crear cultura de grupos, cultura de lo colectivo, y es un libro del norteamericano Richard Sennett, se llama Juntos, y la propuesta de él es que comunidad es siempre lo fundamental, es decir, que nos pongamos de acuerdo, que conversemos, que dialoguemos, que nos entendamos. Yo finalmente quiero, antes de terminar, pasar las últimas dos diapositivas y plantear la última categoría de la ética que tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente. El colapso climático ha comenzado, eso dice el secretario general de la ONU, el señor Antonio Gutiérrez. Él debe tener más información que cualquiera de nosotros por razones de ser el secretario de la ONU. La propuesta para entender la ética y su importancia aplicada al medio ambiente radica básicamente en lo que estamos haciendo con el planeta hoy.
Y yo quiero recomendar dos libros. El primero de ellos es de la premio Nobel Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes. La escritora norteamericana siempre propuso que para defender los bienes comunes, el agua, el aire, los recursos naturales, es necesario un trabajo colectivo. Es decir, la comunidad tiene que defender lo que ella llama los comunes, una premio Nobel muy importante que su pensamiento sigue absolutamente vigente. También quiero recomendar un informe que ya tiene sus años, se llama Nuestro futuro común. Pero lo que yo quiero resaltar es básicamente cómo es necesario cuidar y proteger el medio ambiente. Como conclusión final de lo que yo quería plantear es cómo una cultura tecnológica, la ética se vuelve un factor fundamental en nuestro tiempo. Es necesario que la ética le vuelva a dar sentido a la vida del hombre, que la ética le vuelva a dar el sentido a la política, a lo común, a lo que nos pertenece a todos, y cómo la ética hoy tiene una gran responsabilidad de decirnos cómo tenemos que cuidar el medio ambiente, que es el medio ambiente de todos. Yo les agradezco enormemente la atención y era lo que yo quería compartir con ustedes. Doctor Víctor Hugo, muchísimas gracias por cuestionarnos. Realmente creo que aquí los presentes, los que lo hemos escuchado hoy, lo cuestionamos, porque muchas veces tenemos la perspectiva de la tecnología solo desde lo técnico. Y es interesante, nos alimenta, nos motiva, pero escucharle esa perspectiva humanista, ética, sé que nos va a cuestionar y nos amplía las posibilidades de entenderla desde diferentes dimensiones. Entonces, doctor Víctor, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente, por cuestión de tiempo. Los presentes que tengan dudas o que quieran ampliar la discusión, a través del chat pueden hacer sus preguntas, que sé que el doctor Víctor se quedará unos minutos con nosotros respondiendo esas inquietudes que sé que las deben de tener. Bueno. Sí, no, yo reitero mis agradecimientos, pido disculpas por el tiempo, yo sabía que tenía que dejar 10 minutos liberados, pero de pronto por el impasse del micrófono ahí se me fue eso, que sirva como una justificación, pero reitero mi gratitud por la invitación y espero que quede claro que lo mío no es en contra de la tecnología, sino una tecnología al servicio del ser humano. Muchas gracias. Claro, claro que sí, eso quedó muy bien. Lo otro es que cómo íbamos a perder ese cierre tan genial, es decir, es que nos dio esta bibliografía que sé que nos ha invitado a acercarnos a ella. Entonces, no, estuvo perfecto, doctor Víctor, y muchas gracias a usted. Bueno, vamos a un momento.